Llegó el momento. Vamos a hablar de Invencible. Esta semana sale la cuarta temporada de la serie de animación de superhéroes más exitosa de los últimos años. Pero, ¿por qué esta serie gusta tanto? Bienvenidos a lo mejor de Invencible. Algo muy interesante de Invencible es que moderniza el cómic de superhéroes, pero no porque rompa con él, sino porque entiende que hay cosas que merece la pena conservar. De hecho, yo creo que Invencible ha funcionado tan bien porque ha sabido llevar el cómic de superhéroes al siglo XXI sin traicionarlo por el camino. Y eso lo consigue sobre todo gracias a tres cosas. La primera es que Invencible entiende algo que muchísimas historias de superhéroes parecen haber olvidado, que los superhéroes molan, y molan de verdad. Invencible parte de una idea muy simple, pero muy potente, que es que el género de superhéroes sigue siendo increíble cuando alguien lo trata con cariño. Por eso, el cómic coge todos los grandes elementos clásicos del género, pero no se ríe de ellos, sino que los moderniza. Juega con los tópicos, a veces incluso los lleva hasta el límite, pero nunca los mira por encima del hombro, porque se nota que los conoce y que los quiere. Y esa es una diferencia enorme que tiene la serie con otras obras con las que se le compara. Porque, aunque muchas veces se mete a las dos en el mismo saco, Invencible no hace lo mismo que The Voice. Las dos pueden ser muy violentas, y las dos enseñan que el poder puede dar muchísimo miedo, pero el enfoque es completamente distinto. Mientras que The Voice mira al género con un poquito de asco, Invencible lo mira con muchísimo cariño. Puede ser brutalísima, puede ser durísima y puede ser hasta muy salvaje, pero nunca desprecia la idea del héroe. Nunca te dice que creer en los superhéroes es una tontería. Al revés, te recuerda porque durante tantísimo tiempo han sido personajes tan importantes para tantísima gente. Y precisamente por eso funciona tan bien como una actualización de los superhéroes. La serie tiene algo del primer Spider-Man, de Stan Lee y Steve Ditko, porque al final Mark no deja de ser un adolescente que intenta hacer el bien mientras sobrevive a sus problemas personales. Pero también tiene algo del Superman más clásico, ese en el que nada parecía imposible y donde las ideas más locas se aceptaban con total naturalidad. La diferencia es que aquí todo eso pasa por un filtro moderno, en el que las heridas no desaparecen de un número a otro. Las decisiones tienen sus consecuencias, las relaciones cambian y la gente madura. Y eso nos lleva a la segunda gran clave de Invencible, y es que corrige uno de los grandes problemas del cómic de superhéroes tradicional, que es su obsesión por volver siempre al mismo punto de partida. El género de superhéroes lleva mucho tiempo metido en una dinámica bastante agotadora de eventos gigantes, reinicios constantes y personajes que en el fondo nunca pueden avanzar demasiado porque siempre hay que devolverlos a su estado original, para que así otro guionista pueda seguir jugando con ellos. Es lo típico de puedes jugar con mis juguetes todo lo que quieras, pero no los rompas. Invencible, al no depender de Marvel ni de DC, no tenía por qué obedecer esa norma, así que tenía la libertad de romper con todos los juguetes que le diera la gana. Y esa libertad fue decisiva, porque, aunque en un principio Robert Kirkman pensaba que la serie podía alargarse hasta el infinito y que otros autores iban a coger el personaje después que él, con el tiempo acabó entendiendo que Invencible no era la historia de un tío con un disfraz, sino que era la historia de Mark Grayson. Y si lo importante es Mark, entonces lo importante no es intentar que todo siga igual, sino que hay que dejar que crezca, que cambie, que se equivoque y que madure. Por eso, Invencible tiene algo tan raro y a la vez tan valioso dentro de las historias de superhéroes. Un final. Invencible es una historia que avanza de verdad, y no porque se quedara sin ideas, sino porque es una historia que nos cuenta la vida de una persona. Y la tercera clave, que para mí es la más importante, es que Invencible entiende muy bien lo que significa ser un héroe. Ser un héroe no es solo ponerse un traje e intentar salvar el día. Ser un héroe significa convivir con un montón de cosas muy jodidas y aceptar que hacer el bien te puede destrozar por dentro. Y ahí es donde Mark Grayson funciona especialmente bien, porque es un buen chico que admira a su padre, que sueña con tener superpoderes y que de verdad quiere ayudar a los demás. Y precisamente por eso duele tanto verlo pasar por todo lo que pasa, porque los golpes importan mucho más cuando sabes cómo era Mark al principio y ves cómo el mundo lo va poniendo a prueba una y otra vez. Por eso, la verdadera fuerza de Mark no está solo en sus poderes, sino que está en su capacidad para seguir levantándose después de que la vida lo destroce una y otra vez. En negarse a dejar de ser el mismo, incluso cuando todo lo que hay a su alrededor lo empuja en la dirección contraria. Por eso se llama invencible, no porque no le puedan hacer daño, sino porque se niega a rendirse. Quizás ese es el motivo por el que Invencible ha conectado tanto con la gente, entre los que hay un montón de lectores que ya estaban cansados del género, porque recuerda algo que a veces se nos olvida, y es que estas historias no van solo de puñetazos, van de personas que intentan hacer lo correcto en momentos en los que les sería mucho más fácil hacer otra cosa. Al final, Invencible no reinventó los superhéroes, hizo algo mucho más difícil. Entendió que funcionaba, les quitó el polvo y les puso un sombrerito nuevo.
Y resulta que ahí estaba la clave para hacer que volvieran a molar, en saber cuáles eran las cosas que había que conservar. Otra de las cosas que hacen grande a Invencible es que sabe mejor que nadie cómo hacer que la acción sea jodidamente espectacular. Y eso tiene mucho que ver con una influencia muy clara: Dragon Ball. Invencible es una especie de shonen de superhéroes. Y eso le da a la serie una energía muy particular, porque siempre parece que todo va a más. De hecho, el ejemplo que nos confirma la inspiración de Padre Ball son los Viltrumitas, que, aunque puedan considerarse una versión oscura de los kryptonianos, en realidad a lo que nos recuerdan es a los Saiyans. Y es esa arma de Shonen lo que hace que cuando Invencible se lanza a la acción total, no parezca una pelea para salvar el mundo, sino un choque brutal entre seres que son capaces de destruirlo. En Invencible, la violencia funciona en dos sentidos a la vez. Por un lado, en un sentido puramente estético, como le pasa a las películas de Tarantino. Y es que una de las señas de identidad de Invencible es que tiene un montón de peleas increíbles. Pero, por otro lado, también funciona como lenguaje narrativo, porque aquí la ultraviolencia no aparece solo para impresionar. Aparece sobre todo cuando las cosas van mal. Pero mal de verdad. El mejor ejemplo es el combate entre Omniman y Mark. No es solo una pelea espectacular, es el momento en el que la serie usa toda su brutalidad para destrozar a la vez el cuerpo de Mark y su visión del mundo. Cada golpe no solo destruye edificios, destruye la imagen que Mark tenía de su padre, de los héroes e incluso de sí mismo. Y por eso funciona tan bien, porque las peleas no solo impresionan, también duelen. Invencible entiende algo muy básico: si todo el tiempo estás al máximo, nada impacta de verdad. Y por eso la serie dosifica muy bien la violencia, y aunque hay mucha, los momentos importantes los va construyendo poco a poco. Y así hace que cada combate importe y tenga consecuencias. Y por eso sus peleas no te dejan solo con la boca abierta, también te dejan hecho polvo. Una de las grandes virtudes de Invencible es que engancha como muy pocas historias. Y no solo porque tenga buenas peleas, buenos personajes o buenas ideas, sino porque Kirkman entiende perfectamente cómo mantener al lector atrapado hasta el final. Lo importante que es sorprender, y lo que nos gusta es esa sensación de acabar un capítulo pensando: vale, necesito leer ahora mismo el siguiente. De hecho, una cosa maravillosa de la serie es que se basa en un giro de guión, el giro de Omniman al principio de la historia. Y ahí está una de las mayores virtudes de Invencible, que avanza a base de revelaciones y cambios de perspectiva que obligan al lector a volver a plantearse lo que ya creía saber. Por ejemplo, el giro de Omniman no está ahí porque sí, está ahí porque es necesario para poder contar la historia. Y es que en Invencible los cliffhangers cumplen con los cuatro requisitos que tienen que cumplir un giro de guión para que funcione. El primero es hacer que al lector o al espectador le importe lo que está pasando. El segundo es subir las apuestas. Tiene que sentirse que algo importante está en juego. El tercero es plantear una pregunta, porque un cliffhanger funciona cuando te deja una pregunta abierta. Y ya, por último, el cuarto, prometer una resolución. El público debe sentir que hay una respuesta y que llegará en algún momento, porque si no, no se va a enganchar a la historia. Y si no se resuelve, se va a enfadar porque le generaste expectativas que al final no cumpliste. Ah, y se me olvidaba, te tiene que sorprender. Un giro de guión que no te deja flipando no sirve para nada. Siguiendo con Omniman, lo que más me gusta del giro de Nolan es que nosotros sentimos casi exactamente lo mismo que siente Mark. Y esa es otra de las claves de Invencible. Sus cliffhangers no te dejan solo con ganas de más, sino con ganas de procesar lo que acaba de pasar. Los cliffhangers de esta serie funcionan tan bien porque no están vacíos. Están ahí para mover la historia, para profundizar en los personajes y para recordarnos que nunca nos podemos acomodar del todo. Y por eso Invencible es tan adictiva, porque entiende que el mejor cliffhanger no es el que te dice mira qué sorpresa, sino el que hace que la historia sea mucho más interesante. Creo que si hay algo que es fundamental para construir una historia larga es que el peso de la historia no recaiga solo en el protagonista. Lo que más me gusta a mí de Invencible es que su mundo está muy vivo, porque funciona incluso cuando nosotros no estamos mirando. Y eso tiene mucho mérito, porque aunque al principio parece la típica historia que ya hemos visto mil veces, del chico que aprende a usar sus superpoderes, cuando ya nos tiene dentro empieza a enseñarnos que aquí hay muchísimo más de lo que parece. Y creo que la clave para esto está en que el mundo no gira solo alrededor de Mark. En muchas series, el universo parece que se acaba cuando no está el protagonista, pero en Invencible, no. Todo sigue en marcha. Los personajes siguen tomando decisiones por su cuenta, y eso nos da la sensación de que estamos viendo un mundo que es de verdad. Y ahí los secundarios son fundamentales.
Invencible está llenísimo de personajes secundarios increíbles. Alien el Alien, Battle Beast, los gemelos Mauler, que son mis favoritos. Podría estar así todo el día, porque hay decenas de personajes que podrían protagonizar su propia serie. De hecho, Invencible tiene un montón de spin-offs, y el motivo es que Kirkman sabe escribir secundarios que pueden sostener de verdad una historia. Eve, Cecil o el robot no están ahí por adorno. Cada uno ocupa un lugar muy concreto en la vida de Mark y en el mundo que lo rodea. Y por eso, Invencible no descansa solo sobre su protagonista. Mark importa muchísimo. Claro, es el prota y al final todo gira alrededor de él, pero no es el único que tira del carro. Además, los secundarios están escritos de una forma muy inteligente. Kirkman es capaz de presentar a los personajes muy rápido y caracterizarlos con cuatro cosas muy básicas, para que así sepamos cómo son al momento. Pero no se queda solo en eso, porque luego hace una cosa muy interesante, que es que les va añadiendo capas, que justifican sus acciones y los hacen más creíbles y complejos. Podemos decir que los personajes de Invencible son como hamburguesas, que, aunque es un plato sencillo en el que la clave está en el pan y la carne, las más famosas son las cuatro variedades de siempre, cada uno le puede ir cambiando cosas como el punto de la carne o el tipo de queso que hacen que su hamburguesa sea especial y única. Y los personajes de Invencible molan por eso, porque son los que conocemos de toda la vida, pero con su toque único. Y otra cosa que ayuda muchísimo a construir el mundo es que la serie va asombrando pequeñas cositas todo el rato. Hay una idea por aquí, aparece un personaje por allá, una pista, y eso hace que nos dé la sensación de que el mundo está conectado y nada se improvisa, como si hubiera siempre algo moviéndose fuera del plano. Pero lo mejor es, sin duda, que vamos descubriendo el universo al mismo tiempo que el protagonista. Y ese es el motivo por el que el world building no se siente pesado. Sale de forma natural y casi no nos damos cuenta de lo mucho que está creciendo el universo. Porque va de la mano con la historia y con el crecimiento de Mark. Al final, lo que hace tan bueno el mundo de Invencible es que no está construido para presumir de lo grande que es, sino para hacer que todo nos importe un poco más. Y por eso los secundarios funcionan tan bien, porque no parecen personajes que están ahí para acompañar a Mark. Parecen gente que ya estaba ahí, con sus propios problemas, sus propios intereses y su propia vida, que sigue adelante incluso cuando nosotros no estamos mirando. Una de las cosas que mejor hace Invencible es entender que un héroe también se forma en base a sus villanos. Y en el caso de Mark, sus villanos están ahí por obligarle a descubrir quién es. Omniman es el ejemplo más bestia, porque le rompe a Mark la idea que tenía del mundo y le plantea una pregunta bastante incómoda. Si él viene de ahí, entonces ¿en qué se va a convertir? Y es a partir de ese momento cuando Mark empieza a construirse de verdad, porque su pelea con Omniman no va solo de ganar o de perder, va a decidir qué es lo que acepta de su herencia y qué es lo que rechaza. Luego aparece Armstrong Levy, que cumple otra función muy distinta, que le hace avanzar hasta el siguiente paso. Le obliga a elegir, porque lo pone en situaciones donde ayudar a una persona significa sacrificar otra cosa importante, y ahí es donde Mark tiene que decidir quién quiere ser de verdad. Y al hacerlo, aprende algo muy importante, que su fuerza no es solo que pega muy fuerte, sino lo mucho que le importan los demás. Y aunque no de forma tan bestia, esto es algo que nos pasa a todos según vamos creciendo. Porque crecer es, en el fondo, tomar decisiones, como qué estudiar, qué queremos ser o con quién queremos vivir nuestra vida. Y todas estas decisiones tienen sacrificios, afectan a otros y pueden salirnos muy mal. Y después está Conquest, que llega para enseñarle el abismo y ver qué es lo que queda de él cuando éste le devuelve la mirada. Con Conquest, Mark descubre cuál es la fuente de su poder. Y la respuesta es algo muy humano y no muy viltrumita, el vínculo con los demás. Conquest no le enseña a Mark quién es ideológicamente, como hace Omniman, ni tampoco quién es moralmente, como hace Armstrong. Le enseña quién es cuando ya no le queda ninguna máscara. Y al hacerlo, Mark ve algo que tenía mucho miedo de perder. Ve que es una persona. Y quizás por eso los villanos de Invencible funcionan tan bien, porque no son solo enemigos que recordamos, son etapas del crecimiento de Mark. Igual que en nuestra vida han pasado personas que, aunque no han sido buenas con nosotros, algunas veces nos enseñaron cosas que teníamos que aprender. Porque al final, Invencible no va solo de derrotar al malo de turno, va de crecer como persona. Y para eso, los obstáculos son una parte muy importante del camino. Una de las cosas más potentes de Invencible es que la historia va sobre una familia, porque el gran conflicto de la serie nace de descubrir algo de lo que todos nos damos cuenta con el paso del tiempo, que es que nuestros padres no son tan perfectos como creíamos, y que tienen sus defectos igual que todos nosotros. El hecho de que Omniman se vuelva malo nos impacta no por el hecho de que un héroe se convierta en un villano, sino porque se rompe una familia. Mark no pierde únicamente su referente moral, pierde también la imagen sobre la que había construido gran parte de su propia vida.
Y eso la serie lo entiende muy bien, porque hay vínculos que no se acaban de golpe. Puedes odiar lo que alguien ha hecho y seguir queriéndolo. E Invencible acierta mucho ahí, porque trata esa contradicción como algo muy real. Pero lo mejor es que no se queda solo ahí, y la serie nos enseña que la familia no sirve solo para hacer daño, sino que también puede cambiar a la gente, y en eso Debbie es una parte fundamental. De hecho, casi se puede decir que todo pasa por Debbie, no porque sea el personaje más fuerte, sino porque representa justo lo contrario de la lógica Viltrumita, el hogar. Y eso es importantísimo, porque Nolan cambia por haber vivido como marido y como padre, por haber conocido una vida que no encaja con lo que le enseñaron, y esa es una idea muy buena. Por eso, Debbie es el ancla emocional de la serie, porque es la que explica buena parte de por qué Mark no se acaba convirtiendo en una copia de su padre. Una cosa muy interesante que hace la serie es que Nolan y Mark recorren un camino inverso. Mientras que Mark, al convertirse en un superhéroe y ver lo dura que es esa vida, va perdiendo su humanidad poco a poco, Nolan recorre el camino contrario y se va haciendo cada vez más humano. No voy a seguir hablando de esto porque no quiero contar spoilers para los que veáis solo el anime, pero en la parte final de la serie os daréis cuenta de lo importante que es la familia para cambiar a las personas. Pero Invencible no habla solo de la familia que te toca, también habla de la familia que construyes. Y eso es importante porque va marcando el crecimiento real del personaje. Al principio, Mark está muy definido por ser el hijo de Nolan, pero poco a poco empieza a convertirse en alguien capaz de elegir el tipo de vida que quiere tener y qué clase de hombre quiere ser. Y al final, esa es una de las grandes ideas de la serie, que crecer consiste muchas veces en eso, en dejar de ser solo el hijo de alguien para empezar a ser uno mismo. Robert Kirkman empezó Invencible con solo 25 años, y según iba avanzando la serie, fue creciendo, madurando y formando una familia al mismo tiempo que Mark, e iba incorporando sus experiencias personales a la serie. Y según cuenta todo el mundo, a medida que creces, tú cada vez eres menos importante y son más importantes las personas que están a tu alrededor. Y quizás por eso en Invencible la familia importa tanto.